Estimados colegas, yo les voy a hacer entrega de un documento. Gracias. Ahí para ustedes, senador Tulana. Uno para cada uno. ¿Tanto? Presidente, estamos conversando con el senador Arboe de que ojalá se le transmita al presidente del Senado que nos vamos a reservar el derecho de... Sí, así tomó nota el secretario. Colegas, yo revisé el listado de los proyectos de ley que tiene esta comisión y les entrego para que lo revisen, lo estudien. No es necesario que se pronuncien hoy día una propuesta de trabajo. Aquí están todos los proyectos de ley que tenemos nosotros en los distintos estados de trámite. Los agrupé por materia y la idea es que ustedes puedan estudiarlo y nos digan qué les parece respecto de poder tramitarlos de acuerdo a lo que sugiero. De hecho, hay algunos que la idea incluso es poder refundirlos todos. No es necesario que lo vean ahora, pueden estudiarlo tranquilo, ¿ya? Para poder durante hoy día, en la tarde, en la sesión, me den su opinión y concordemos una forma de trabajo hacia adelante. ¿Les parece? Muchas gracias. Presidente, y respecto del punto de la tabla de hoy, que es iniciar la discusión general del proyecto de ley que modifica la ley sobre el sistema institucional para el desarrollo del turismo, fue invitado y están presentes la señora Mónica Salaquet y un grupo de asesores que la acompañan. Perfecto. Entonces los hacemos pasar. Gracias. ¿En los proyectos relativos a derechos del consumidor? Sí, el de los contratos de nuestro, de Guiso Santón. Guillermo, perdón, eso está mal copiado. Sí, Arboe No, pero está mal copiado, ese es error mío. No lo tenía yo identificado como del senador Arboe, efectivamente. ¿Y es de él también? Es de autoría del senador Arboe, entonces hay que rectificar. Hay que rectificar arriba, en el punto 1, poner Arboe antes de los demás. Yo lo voy a arreglar, senador Arboe. Y eliminar el ISAL de que todavía no tiene moción presentada antes de. Yo imagino que aquí es un error de primero, ¿no? Porque dice desarchivado, Arboe desarchivado, eso no es efectivo. fue aprobado en general el 15 de septiembre del 2015 y está en la comisión para segundo informe. Ok, yo lo rectifico. ¿Sí? ¿Tú estás respaldando? Ya, se agradece entonces. Es que estaba en la mente de Arboe cuando lo legisló. No, lo que pasa es que hablando en serio lo hablamos, ¿te acuerdas? Lo hablamos cuando era ministro, sí, lo pregunté. Ya, y tú le dijiste que bueno. ¿Te autorizó? Decimos juntos. Tenías una representación popular. Eso, claro. Pero tú no votabas, ya no sois para tú, estoy del Maule. No estabas dándole mandato de Ñuble. Pero la amistad no tiene límite. Ya, está bien. Ya, yo lo arreglo y se lo entrego, pero más allá de eso, lo importante es que lo puedan revisar y me den su opinión para ver si lo rectificamos o si procedemos de acuerdo a esta propuesta. ¿Ya? Gracias. Ok, entonces... Ya, le damos la bienvenida a la subsecretaria señora Mónica Salaquet Said, a la jefa de gabinete, señora María Fernanda Badrie, y a la asesora jurídica, señora Josefina Hübner, y a... ¿está de asesora acá usted? ¿Por qué está de asesora acá? Si usted pertenece a trabajo, oiga. Ad honorem. Hay que tener cuidado hoy día, así que además está siendo televisado esto, estimados colegas. Bueno, muy buenos días, subsecretaria. Correspondería, como dice el secretario de la comisión, hacer una relación, pero en honor al tiempo vamos a ir directo a su presentación. Bueno, muchas gracias, presidenta, y también, estimados senadores. Lo primero quiero agradecer que este proyecto lo hayan puesto en tabla porque es una prioridad para el gobierno, entendiendo que la institucionalidad del turismo necesitamos perfeccionarla. También decir que para esta subsecretaría es súper importante que ojalá avancemos, ya que hoy día estamos en un momento bien único.
para Chile. Nosotros hace 4 o 5 años recibíamos 2,5 millones de turistas, hoy día estamos sobre los 6 millones y creo que tenemos que responder, ¿no es cierto?, a la demanda que existe, porque esto también está generando una oportunidad única a lo largo de todo el país y sobre todo a nuestras regiones. Hoy día vengo a hacer una presentación general del proyecto con el objetivo de aprobar la idea de legislar, pero el espíritu es trabajar en conjunto con ustedes, ponernos a nuestros asesores con quienes ustedes digan, porque la verdad que nos gustaría que esta sea una política pública consensuada. Creo que aquí tenemos una gran oportunidad como país porque el turismo convoca. O sea, he estado recorriendo todas las regiones y la verdad que no tiene color político. Es un sector tremendamente virtuoso y que nos genera una oportunidad y es una inyección sobre todas las fuentes laborales y así me lo están diciendo los intendentes, los alcaldes y la gente con la que me he ido reuniendo a lo largo del país y también lo conversamos con la presidenta el otro día en la oficina. Así que ese es el espíritu que ojalá lo podamos perfeccionar conjuntamente. ¿Por qué nosotros creemos que es un motor de desarrollo económico y social? Y me atrevería a decir que un futuro importante para Chile. Las exportaciones del turismo crecieron en un 6,4% según los últimos registros y en 6 de los últimos 7 años este crecimiento ha estado sobre el crecimiento del PIB. Y esta es una tendencia mundial que en Chile también se da. En Chile hoy día el turismo es la quinta industria más grande en exportaciones y la primera en exportaciones de servicios, representa el 32% de las exportaciones de los servicios y es una gran fuente de empleo, genera el 3,4% de los empleos directos sobre los 320.000 empleos hoy día y cuando nos vamos a los empleos indirectos estamos hablando de 600.000 empleos. Es importante también considerar que la OMT proyecta un crecimiento anual de turistas aproximadamente del 4%. Hoy día son 1.200 millones de personas viajando alrededor del mundo y se calcula que antes del 2020 vamos a llegar a 1.400 y en esta década se va a llegar a 1.800 millones de viajeros alrededor del mundo, lo cual se está volviendo una oportunidad interesante y que muchos países así lo están captando. Me tocó estar hace 2 semanas en un encuentro de los países del G20 con todos los ministros de turismo y países como Japón, Alemania, están incorporando el turismo como un sector estratégico precisamente por lo que implica en generación de empleo y porque es un crecimiento anticíclico. O sea, más allá de lo que está pasando, el turismo no ha dejado de crecer. Y también hay un factor que lo quiero poner en esta mesa. Estamos viviendo un cambio cultural importante. La generación millennium y después las X, las Y, todas las que vengan detrás, viajar ya no es una opción. Viajar está incorporado en su estilo de vida y es por eso que los crecimientos de viajeros alrededor del mundo están creciendo de manera exponencial y así lo están indicando todas las proyecciones y es por eso que hoy día esta industria se está volviendo tan atractiva no solo para el mundo privado sino para los gobiernos. Nosotros creemos que en Chile es un potencial subutilizado. Chile posee polos de gran atractivo turístico que cada día son más reconocidos y demandados internacionalmente, sobre todo nuestras áreas silvestres protegidas, nuestros parques nacionales, y así ha sido demostrado con los premios que hemos recibido en los últimos 2 años de revistas especializadas, ¿no es cierto?, lo que está haciendo que se vuelve un destino casi obligatorio para esos turistas que hoy día están viajando por el mundo, algo que también hace 5 años no sucedía. Entonces, hoy día se nos está reconociendo a nivel mundial un territorio atractivo por nuestras bellezas naturales y por lo que podemos ofrecer. Y a esto también se está sumando que Latinoamérica, por la seguridad en general que proyecta, incluso se está volviendo atractivo para los mercados asiáticos. Y ahí nosotros se nos van a abrir oportunidades. Pensemos que el 5 de julio vamos a tener un vuelo directo a Dubái, por ejemplo, porque cada vez que se abre un vuelo directo, ese mercado tiene un potencial de crecimiento mucho mayor. Entonces, mirar el Asia ya con un vuelo que nos está acercando en hora, también no es una utopía, sino que es algo que lo vamos a poder materializar.
El turismo es una industria atomizada, 95% son MIPYMES, entre MIPYMES y pymes, distribuidora de la riqueza y con fuerte participación de las regiones. O sea, tiene, cuando hablamos de descentralización, el turismo creo que lo proyecta de manera efectiva. Y un ejemplo, por ejemplo, Magallanes genera el 7% del empleo, lo genera el turismo, y el 37% del PIB. En Aysén el 10% de las empresas son turísticas, y así si vamos región por región nos vamos a encontrar con números bastante significativos, porcentajes significativos de lo que significa para las economías locales. Es una industria de fácil emprendimiento, ha demostrado una rápida capacidad de crecimiento, incluso en ciclos económicos estancados, como dije, es amigable con el medio ambiente, es considerada una industria verde. Acá también quiero hacer un punto porque tenemos que desmitificar. Hay muchos que dicen, no, es que el turismo puede degradar. No, eso es cuando masificas el turismo, pero el turismo con un crecimiento sustentable y con un ordenamiento territorial, más bien es el mayor garante de la protección de nuestro territorio. Porque además en Chile, dentro de los 5 pilares de la Estrategia Nacional de Turismo, la sustentabilidad es un tema. O sea, nosotros queremos un crecimiento sustentable del turismo porque además vivimos de ese territorio, vivimos en nuestros parques, vivimos en nuestras áreas protegidas. Por lo tanto, somos nosotros los mandatados a proteger de aquello que vivimos, y así lo entiende la industria y así lo entendemos como gobierno. Pone en valor el patrimonio cultural, ambiental, natural e histórico, y está directamente relacionado con mejorar la calidad de vida de las personas. Como hablamos el otro día con usted, señora presidenta, contribuye a la equidad territorial y genera arraigo, permitiendo a las personas desarrollarse en su lugar de origen. Y para mí ese también es un tema relevante. Hoy día mucha gente migra a Santiago, ¿no es cierto?, por falta de oportunidades. Y no es que Santiago sea la ciudad más amigable. Entonces, hoy día, si nosotros realmente potenciamos el turismo, como espero que lo podamos hacer de manera consensuada, creo que tenemos una gran oportunidad para que las personas que nacen en el sur, en el norte, en el Maule, en cualquier parte de nuestro territorio nacional, que además es tan lindo, puedan desarrollarse y puedan tener los ingresos necesarios para generar su bienestar en su propio territorio. Y esto es otra de las oportunidades que genera esta industria. Bueno, el proyecto que modifica la ley 20.423 sobre el sistema institucional para el desarrollo del turismo fue un mensaje original que se presentó en noviembre del año 2013, precisamente con el objetivo de superar algunas falencias, y fue aprobado por la Sala de la Cámara con fecha del 18 de octubre del 2017. Este proyecto lo hemos querido exponer en 5 grandes puntos. La modificación, definiciones y denominaciones legales, perfeccionamiento de la institucionalidad en materia turística, zonas de interés turístico, áreas silvestres protegidas y el sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos. El punto número 1, que es la modificación, definición y denominaciones legales. Nosotros consideramos importante esta homologación por la posibilidad que abre en materia de convenios de cooperación, fondos concursables, etcétera. Lo que se aprobó en la Cámara precisamente es esto, es homologar a estas definiciones a los conceptos internacionales, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que sucedió y creemos que es importante mantenerlo. Bueno, después cuando se discute en particular vamos a ver cada una de las definiciones. Ese es el punto 1. El punto... las modificaciones, las definiciones con referencia a patrimonio turístico, clasificación, son palabras bien técnicas. El segundo punto es el perfeccionamiento de la institucionalidad en materia turística. En el proyecto ya aprobado por la Cámara busca perfeccionar la institucionalidad turística, principalmente a través de la modificación de las atribuciones del Comité de Ministros, del Ministerio de Economía, de Senatur y de la Subsecretaría de Turismo. Nosotros creemos que la falta de limitación en la función entre cada organismo se debe a que en la historia de la ley se proponía originalmente la creación de una secretaría técnica y luego
esto derivó a una subsecretaría de turismo, cuyo fin es elaborar la Estrategia Nacional de Turismo y privilegiar su ejecución, ya que la ejecución la tiene que realizar Sennatur. Pero en la práctica, si uno mira que en los últimos 6 años han habido 7 directores de Sennatur, y en estos pocos meses que llevo y conociendo la historia de quienes antes estuvieron, esta falta de limitación en el día a día ha generado que no se pueda trabajar coordinadamente entre el servicio y la subsecretaría. Y creo que eso va en desmedro de lo que nosotros, o a lo menos lo que nosotros como gobierno, y espero que estemos de acuerdo, creemos que es potenciar esta industria. Porque los recursos son limitados, las demandas son enormes, y creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo porque todos los que estemos trabajando aquí tengamos la posibilidad de hacerlo coordinadamente, y eso es lo que nosotros buscamos con esta ley, delimitar y perfeccionar la institucionalidad, precisamente para que no genere esa susceptibilidad, porque al final del día somos seres humanos los que estamos trabajando ahí, y en la medida que lo tengamos más claro, creemos que va a ser más viable tener un trabajo coordinado. El comité de ministros, aquí nosotros les ponemos un diagrama, cómo está conformado, lo preside el ministro de Economía, está la subsecretaría de Turismo, el Consejo Consultivo, y tenemos el comité de ministros, y después Sennatur. Las funciones del comité de ministros, aquí están las actuales, no las que se modificaron y fueron aprobadas en la Cámara. Nosotros estamos de acuerdo con las modificaciones que se hicieron en la Cámara, porque hoy día, como está la ley, el comité de ministros es difícil de convocar y muchas veces no puede funcionar por falta de quórum. Por lo que hay temas que se van estampando por este límite, por lo que queremos traspasar ciertas funciones al ministro de Economía, precisamente para agilizar los procesos. En general, cuando veamos todas las modificaciones que se hicieron, nosotros estamos de acuerdo. Ahora, si ustedes también después creen que hay algo más que se pueda perfeccionar, nosotros estamos totalmente abiertos a discutirlo. Sí, bueno, esas son las funciones que tiene ahora. Después, el tercer punto es el perfeccionamiento de la institucionalidad en materia turística. Estas modificaciones ya fueron aprobadas también por la Cámara, son relevantes, ya que es en este punto donde se permite entregar a la institucionalidad el soporte suficiente para poder desarrollar esta industria de forma competitiva. Por ejemplo, al elevar a rango legal el Comité de Seremi, estamos dándole mayor importancia con atribuciones legales de mayor peso y con el imperio de la ley. Nosotros, ya desde hace una semana que estamos recorriendo las regiones y estamos instaurando unas mesas público-privadas que las presidan los intendentes. Hemos tenido gran aceptación por parte de los intendentes porque esta es una industria donde tiene que conversar de manera constante las autoridades locales con el mundo privado, porque la oferta turística viene del mundo privado, pero nosotros tenemos que ser los facilitadores y los resguardadores, ¿no es cierto?, del territorio. Y por eso entregarle mayor peso también al Comité de Seremi es importante, porque son ellos quienes están en el día a día a lo largo de todo nuestro territorio. Yo creo que este punto, o sea, el punto de este perfeccionamiento de la institucionalidad es al cual quizás debiéramos abordar en mayor profundidad, porque es aquí donde también nosotros eventualmente vamos a proponer ciertas indicaciones cuando usted, Presidenta, abra el periodo de indicaciones, pero consideramos que sería súper relevante que ustedes, al oír a los distintos actores, le pongan mucho ojo, porque creemos que este es el punto donde realmente tenemos que ahondar un poco más. También en este perfeccionamiento se eliminó el Consejo Consultivo de la Promoción Turística y se crea el Consejo Público-Privado Turístico, porque no solamente este consejo tiene que hablar de promoción, tenemos que hablar de los productos turísticos que se vayan construyendo, tenemos que hablar de la conservación o de cómo estamos delimitando el territorio donde se efectúan estas distintas actividades. Entonces creemos que
la alianza público-privada aquí tiene que ser en todas las esferas, no solamente en el ámbito de la promoción. Y también se crean comités técnicos público-privados que fortalecen sus labores de la subsecretaría para las propuestas de políticas, planes y programas específicos. Y por último, este era el espíritu de la ley en su origen, ya que en su origen el Cernatur debía ser el ente ejecutor a lo largo de todo el país y la subsecretaría, ¿no es cierto?, el ente que generara las políticas públicas y definiera las estrategias que íbamos a llevar adelante para impulsar esta industria. El tercer punto son las ZOI, las zonas de interés turístico. Las modificaciones a la ZOI que se presentaron en el anterior gobierno no fueron aprobadas por la Cámara por falta de quórum, ya que en materia de ley orgánica constitucional y se requería un quórum más alto, que no fue conseguido. La votación fue de 60 votos a favor, 30 en contra y 5 abstenciones, y se requerían 67 votos para aprobarla. Nosotros consideramos que es fundamental reintegrar esta indicación. O sea, una pregunta, subsecretaria. ¿La falta de quórum fue solo porque no llegaron a votar o hubo discusión? Yo no sé si la secretaría tiene información al respecto. hubo discusión. ¿Hubo discusión? ¿Sí? No, ¿Sí? sí, se cayó. Ahora, nosotros creemos, por lo que hemos podido visualizar, pero pueden haber más antecedentes, que se generó una confusión o un temor con el uso de la palabra protección y conservación. ¿Y quién se opuso? El diputado Fachaín. Senador. A ver, aquí. Perdón. No es mi presidente. Estamos en proceso eleccionario. Senador. ¿Pido la palabra? Quien ve chico no ve grande, dicen. Sí, Presidenta, así decimos en el campo. Francisco nos puede contar. Por favor. Perdón la interrupción, pero como es un tema que habíamos abordado, me parece que un tema que vamos a tener que abordar en la discusión. Sí. Efectivamente, en la sala se requerían 67 votos, hubo 60 votos a favor, 30 en contra. Curiosamente, al revisar la discusión en la sala, no hubo ningún parlamentario que argumentó en contra de este punto. Entonces, uno tratando de buscar la explicación, nos fuimos al video de la sesión, y en el video de la sesión, el diputado Chaín, en la votación separada, pidió votar en contra, y alcanza a escucharse solamente la palabra, este es un tema de la conservación. Es el único antecedente que tenemos desde esa perspectiva, Presidenta. ¿Presidenta? Sí, yo trato de... Solo especulación, pero lo que pasa es que en paralelo a este proyecto se estaba discutiendo entonces en la Cámara de Diputados el servicio de la biodiversidad. Y adicionalmente se aprobó también el proyecto de CONAF, que después ambos llegaron al Senado. Y entre esos proyectos se produjo una diferencia, claro, que es la que tenemos hoy día en la Comisión de Agricultura. Y esto tenía una influencia. En consecuencia, en la Cámara de Diputados se dijo, algunos parlamentarios dijeron, si va a quedar las áreas protegidas dentro del servicio de biodiversidad, saquémoslo de acá. Ese fue un poco el contexto que se produjo en su oportunidad. Efectivamente, senador, como usted dice, pero con referencia a la institucionalidad de la ZOIT, yo creo que se generó una confusión. ¿Qué es lo que está explicando el senador Arboe? Pero no necesariamente solo por los parques, porque la ZOIT no las toca el otro proyecto. Mi percepción es que ellos se confundieron. Ya. metieron esto. Puede ser. Puede ser. Sí, que está más adelante. Ya, gracias. Muchas gracias. Bueno, el cuarto punto son precisamente las áreas silvestres protegidas. Que este punto sí es el que toca el proyecto de biodiversidad y nosotros creemos que es importante que como Subsecretaría de Turismo entremos a esa discusión, ¿no es cierto?, en el minuto que corresponda porque además una vez que esa ley salga, ¿no es cierto?, este punto ya no va a estar establecido en esta ley, se deroga.
pero lo que nosotros queríamos evaluar y verlo con ustedes, dado que no sabemos el tiempo en que va a ver la luz ese proyecto, es a lo mejor entregar un artículo transitorio, porque creemos que no sería bueno que quede en territorio de nadie este tema hasta que no salga la otra ley. Como una solución. Lo proponemos como una solución, vean qué se considera. Secretario. Respecto del punto que tocó la subsecretaria, ese proyecto está en el Senado en primer trámite constitucional con una tramitación bastante avanzada y está para ser informado por el segundo informe de la Comisión de Hacienda. Ya tiene informe de la Comisión de Medio Ambiente. Por lo tanto, deberá salir bastante más rápido que este. Y tiene simple urgencia también. Por eso. No, pero va más avanzado que Más este. avanzado, sí. Por lo tanto, debiera salir antes y no debiera provocarse ningún tipo de problema. O sea, va más avanzado en su primer trámite. Sí. Claro. Este Sí. está en el segundo, sí. Ya, considerémoslo como un antecedente Claro, para tener la el vista. caso en que se vean, que también podemos ir viendo cómo avanza el otro. ¿No? Sí. La propuesta era más que nada para que no quede esto sin un ordenamiento hasta que salga la otra ley, pero entendemos que la otra ley es la que se hace cargo del área Sí, protegida. derecho protegido. Y el quinto punto que se ve en este proyecto, el sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos. Las modificaciones que se hicieron en la sala nosotros concordamos y creemos que son adecuadas. Además, es importante ir exigiendo a los prestadores de servicios los certificados de sustentabilidad, porque además hoy día es una demanda internacional. Si nosotros queremos traer turistas de mercados estratégicos para el país, y además porque está dentro de los lineamientos de nuestra Estrategia Nacional de Turismo, la sustentabilidad es importante y creemos que es importante cada vez exigírsela más a los prestadores. Y también el sistema de registro es importante porque esta es una industria, precisamente como está sustentada en muchas mini pymes, hay mucha informalidad. Y nosotros queremos ir invitando cada día más a la formalización de la prestación de los servicios. Además, esto es un tema de seguridad también, porque a la medida que recibimos más turistas, necesitamos saber qué es lo que está pasando con aquello. Subsecretaria, ¿cuál es la realidad del Registro Nacional de Clasificación? O sea, tenemos hoy día un registro, pero claramente no es concordante con la cantidad de oferta turística que existe. ¿Y quién lo lleva? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Cuáles son? Lo pregunto porque estamos aquí discutiendo otro registro, que es el de los corredores de propiedad. Y ha tenido gran debate, entonces me gustaría conocer... Senatur es quien lo ejecuta. Ahora, yo también... que es una realidad que no pasa solo con esta ley, me tocó verlo anteriormente que pasa con muchas leyes. Esto requiere financiamiento y muchas veces la falta de financiamiento, o sea, no es la falta de ganas de hacer el trabajo, pero indudablemente ir haciendo este registro por todos los rincones de Chile requiere un financiamiento que no se cuenta para la demanda que existe. Senador Galilea. En el tema del registro, bueno, la ley vigente hasta el día de hoy, en su artículo 33, dice que, sin dispuesto al artículo siguiente, la inscripción en el registro con la obtención de certificado serán voluntarias. Aquí pasa a ser obligatorio. Y después, pero después del 34 dice los prestadores de servicios de alojamiento turístico deberán inscribirse en el registro. Y ahí hay una institución después que yo no sabía ni que existía, que no sé cuál es, que es el Instituto Nacional de Normalización, que era encargado de certificar y qué sé yo, Sí, que no sé de quién depende y dónde está Economía, alojado. en Senatur. Pero el Instituto- Instituto Nacional de Normalización de Economía, Corfo, sí. ¿Es de Corfo? Sí. Ya. Es una institución que no INN. conocía. Entonces hoy día existe una... El un INN, híbrido. lo que pasa es que uno recuerda la sigla en Chile, el famoso INN. Entonces aquí hay una mezcla de voluntariedad, pero en el alojamiento teóricamente es obligatorio. Senador, yo hago la No sé hasta pregunta, dónde se- yo hago la pregunta justamente porque entiendo que esta ley cambia eso Modifica. y lo pasa a ser obligatorio. Obligatorio. Pero tal como dice la subsecretaria, nosotros tenemos muchas normas que establecen obligaciones, pero desde el punto de vista del seguimiento, la fiscalización,
la posibilidad, ¿no es cierto?, de ordenar, no tienen financiamiento. Así es. Y creo que por responsabilidad con el aparato público y con los consumidores tenemos que abordar esa situación para que tenga sentido, ¿ya? Así Entonces, a mí me gustaría que eso, subsecretario, lo pudiéramos analizar en detalle en la discusión del proyecto. Yo no sé cuál fue el debate en la Cámara respecto de esta materia, si fue exhaustivo o no exhaustivo, tal como dice el senador Galilea, habiendo un registro, que además es voluntario para todo menos para el alojamiento, que es obligatorio. ¿Cuál es la experiencia hasta el día de hoy en esa materia? Que nos lo pudiera informar el gobierno. ¿Qué ha pasado con el cumplimiento obligatorio del registro? ¿Cuál es la expertise que hay? A lo mejor podríamos invitar al INN a que viniera a exponer sobre eso acá. Y al CERNAC, respecto de los reclamos que han habido de parte de los consumidores en la materia del alojamiento, que es donde está la obligatoriedad, para ver qué es lo que ha pasado ahí y cómo va a funcionar en el resto de las actividades donde lo vamos a hacer obligatorio. Así es. Porque hoy día está en alojamiento, pero las modificaciones que se hicieron en la Es Cámara todo. es precisamente... Sí, porque, y nosotros estamos de acuerdo, porque creemos que tenemos que lograr que se incorporen a la formalidad. Y hoy día con las plataformas digitales que tenemos, Sí. Chile es uno de los países más avanzados en esa materia, la verdad es que debiera ser algo normal, pero que tenga ciertas directrices para que funcione Así y es. el consumidor se vea protegido. Así es, Y además sea un elemento de incentivo al que invierte. así es. Y, Sí. y sumado a eso, si nosotros nos queremos volver un destino que cumpla los estándares internacionales y competitivos, como hoy día, honestamente veo que tenemos la oportunidad. O sea, estamos sentados frente a una gran oportunidad como país. Tenemos lo que el turista hoy día anda demandando. El turista quiere salir de las grandes ciudades, quiere, por ejemplo, los glaciares, todo el sur de Chile hoy día tiene un potencial de crecimiento enorme. Pero indudablemente nosotros tenemos que tener un registro y ese registro lo realiza Senatur, pero tiene que ser mucho más exhaustivo, porque también hay un tema de seguridad, porque nosotros también sabemos que así como un destino se puede potenciar, una mala experiencia lo puede matar. Así es. Bueno, estos son los puntos en general, Presidenta, y yo también les quería comentar algo que va más allá de este proyecto, es que yo también los invito, que sería, me parece un ejercicio, si es que ustedes lo consideran, tremendamente interesante, es a sesionar en regiones. El impacto que esto tiene en regiones es maravilloso. A mí cuando me tocó presidir la Comisión de Economía y Turismo en la Cámara, llevé a toda la comisión a sesionar y oír a las cámaras, a los gremios regionales. Es un excelente ejercicio. Pueden comenzar por el Maule, ir al norte, ir al sur con 3 visitas. Yo creo que se van a llevar una idea. La Bueno, subsecretaria, eso ya yo propongo 3. la subsecretaria nos robó las palabras porque justamente le habíamos pedido al secretario de la comisión la semana pasada que nos hiciera las gestiones para ver cómo sesionábamos en regiones. Por un tema de mayoría vamos a partir por el Maule. Por supuesto, por supuesto. No por mi voto porque sea la presidenta, sino que tenemos 3 senadores del Maule en esta comisión. Y luego, obviamente, podemos ponernos de acuerdo con el senador Arboe, que está en Ñuble, y el senador Tulana, que está en el norte, Una que es zona feliz de turística visitar también. ambas regiones. Además es interesante oírlo y ellos demandan ser oídos. Sí. Entonces creo que también es importante porque al Pero final cuando hablamos de justamente- turismo hablamos de todo el territorio. Justamente le habíamos planteado al secretario qué la bueno. semana pasada el tema de las sesiones en regiones. Me alegro. Así que eso. Además, como no hay que gastar pasaje para ir al Maule, ¿no es cierto? No, Presidenta, solo para complementar además el tema del registro, lo que la ley hoy día, la propuesta, el proyecto de ley, establece la obligatoriedad, establece multas para los que, pero yo creo que es una cosa bien sensata, que le da la posibilidad al juez de un perdonazo, por así decirlo, al La que no se... discrecionalidad. Y tiene que fijarse para el monto de multa, si es que es persona natural, si es que es el persona tamaño. jurídica, el tamaño de las ventas, todas las cuestiones. O sea, en el fondo creo que está bien resuelto, Tiene criterio. es criteriosa, El problema es si el que lo aplica lo tiene, pero bueno. pero en el fondo, porque no sé, pues a la pequeña hostería, Sí. al No que es lo arrienda mismo que una piezas, qué gran sé yo, cadena. hay que más bien invitarlo a registrarse que pegarle un garrotazo al tiro. Así que me parece que en eso va bien orientado el proyecto. Senador Tulana, por favor.
En términos generales, subsecretaria, hacer mención de tres inquietudes que tengo desde el punto de vista de esta nueva institucionalidad. En primer lugar, creo que es súper importante, en especial en las regiones del norte, cómo vamos a apoyar la conectividad y acceso a zonas de interés turístico. El norte no tiene vuelos interregionales. Hoy día a lo mejor podemos tener una oferta a otros países del mundo, pero ni siquiera tenemos una oferta hacia nuestros propios países vecinos, que salgan desde regiones del norte. Por lo tanto, si nosotros queremos efectivamente consolidar un turismo regional de Antofagasta, Iquique, Arica, Tacna, La Paz, solo tenemos que hacerlo vía terrestre, y en eso creo que cobra especial importancia el que efectivamente dentro de estos conceptos o definiciones, cuál va a ser el apoyo del Estado de Chile o cómo finalmente vamos a generar las condiciones en que permita de que nosotros podamos ofrecer en estas zonas de interés turístico una conectividad mejor y segura. Estamos hablando de que las regiones del norte, para llegar de un punto a otro, son 300 kilómetros. De Arica a Iquique, y de Iquique a Antofagasta, 400 kilómetros. Y así sucesivamente. Y hacerlo eso vía terrestre, hay un desincentivo y un desinterés mayor en que nosotros podamos generar. En segundo lugar, dentro de esta conectividad, si es que finalmente el VECIR tiene que haber una coordinación interministerial, porque si un turista quiere ir a la vecina ciudad de Tacna, tiene que pedir un permiso al Ministerio de Transporte con 24 horas para poder generar un circuito cerrado. ¿Qué persona que llega a un hotel y que quiere ir de inmediato a una vecina ciudad en concepto turístico no va a tener ninguna otra alternativa que no sea ir a un terminal internacional que es rasca, que tiene una serie de condiciones y que de verdad no estaría o no va de la mano con este proyecto? En segundo lugar, veo en la institucionalidad en materia turística cómo va a ser la relación con los municipios y con las cámaras de turismo. Y dentro de las cámaras de turismo privados, los tour operadores y los más chicos, que finalmente no se sienten interpretados con las cámaras de turismo mayor, que son las que de verdad realizan la oferta turística más importante. Y cada uno de ellos tiene sus propias asociaciones que se van interrelacionando con municipios más chicos. Y por último, las áreas silvestres protegidas, que en el caso particular de las regiones del norte, se tienen que vincular también con otras áreas de desarrollo y tienen que conversar de manera efectiva, como por ejemplo el desarrollo minero. Estamos hablando en que en algunos parques nacionales, tanto el Auca como el Parque Nacional de Vicuña, en algún minuto para poder generar un proyecto de desarrollo habría que desafectar ciertas zonas. Y en eso nosotros tenemos que conversar como país, como gobierno, como región, para saber si efectivamente la región de Arica y Parinacota va a apostar, por ejemplo, por el turismo, va a dejar de lado el desarrollo minero, si el desarrollo minero va a poder conversar con esta área silvestre protegida, o cuál va a ser el camino en el cual finalmente nosotros vamos a generar un proyecto de desarrollo que conversen ambos dos áreas tan importantes como es el turismo y la minería. Gracias, presidente. Antes de dar la palabra a la subsecretaria, dos temas, subsecretaria. Uno, no abordó usted el tema de la planta personal, que también lo lleva este proyecto de ley, artículo 3º y siguientes, que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 del año 2010, que yo creo que es importante para los integrantes de la comisión tenerlo presente. Yo quería preguntar si es posible que el gobierno, y si no lo vamos a pedir a la subsecretaría, nos haga una relación de cuál fue la discusión que hubo en las definiciones que lleva este proyecto respecto al tema de patrimonio, clasificación, calificación, o sea, si es que hubo o no distintas miradas, si tienen algún informe ustedes en esa materia, para tenerlo nosotros a la vista cuando entremos a la discusión en particular. Perfecto. Senador Arboe. Sí, gracias, presidenta. Dos reflexiones. Una que excede a la subsecretaria de Turismo, pero que quiero conocer cuál ha sido su mirada. Algo esbozó de manera muy elegante, digamos, pero lo planteó.
y que tiene que ver con un diseño institucional que se ha ido instalando hace algunos años. Hace algunos años que viene la tendencia inspirada por el entonces ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viragallo, de consolidar en nuestro tratamiento jurídico que los ministerios son eminentemente normativos y los servicios públicos son ejecutores. Y eso se ha traducido en la práctica en que se han ido separando los ministerios de los servicios. Por de pronto, la Subsecretaría de Redes respecto a los servicios de salud, que son los que ejecutan el presupuesto, el Ministerio del Deporte con el Instituto Nacional del Deporte, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y, por cierto, el caso del Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Turismo por un lado y el Servicio Nacional de Turismo por el otro. Esto yo advertí, porque el último de estos que se aprobó fue el Ministerio de Mujer y Equidad de Género, y en aquella oportunidad yo advertí al gobierno de que no estaba de acuerdo, puesto que, a mi juicio, y de acuerdo a la evaluación que yo he ido haciendo en función de la realidad práctica, es que no están funcionando bien. Esta división no es una buena solución institucional. Se ha prestado para descoordinaciones, para conflictos políticos, para problemas más bien de superposición de funciones y adicionalmente, porque si fuera una superposición de funciones positiva, en el sentido que todos quieren hacer lo mismo, uno dice ya, rememos todos al mismo lado, pero al final le ocurre también que legítimamente cada uno quiere ejercer sus funciones y empieza un problema muy complejo. Entonces al final del día se nos va enredando esto. Entonces, quizás, ya que nos vamos a meter en el tema de la institucionalidad, y habría que ver el Ejecutivo, porque esta iniciativa del Ejecutivo, digamos, mirar esto, porque yo creo que estamos a tiempo de corregir. Mi percepción es que la Subsecretaría de Turismo con Senatur no pueden coexistir. 5, 6, 7, no me acuerdo cuántos han sido los directores de Senatur que llegan con una impronta determinada y se encuentran con el conflicto con el subsecretario, que a su vez el subsecretario de Turismo ya tiene conflicto con el ministro. Entonces tenemos un tema de escalada de conflicto que al final paraliza el sistema y parte importante de la jornada laboral se dedica a resolver estos conflictos. Entonces creo que hay un punto que uno debiera mirar, que, insisto, excede a la Subsecretaría de Turismo, pero sí creo que es importante mirarlo. Un segundo punto, y entrando en materia en el proyecto, alguna sugerencia. El proyecto, si bien habla de institucionalidad y crea el comité de ministros, etcétera, me permito hacer algunas observaciones muy genéricas para que la tome en consideración el gobierno y eventualmente pueda referirse a ellas, si no es ahora, en la próxima sesión. Cuando se establecen las definiciones y se define certificación, se reemplaza el concepto organismo competente por certificador. Yo creo entender en que el sentido y alcance de ese cambio tiene que ver con que ahora el certificador no necesariamente va a ser el Estado, sino que eventualmente puede ser licitado un servicio de certificación a un tercero. Ya. Entonces se materializa eso. Segundo, me parece interesante que cuando se habla de prestador de servicios turísticos, la definición sea muy genérica y particularmente deje a la definición de tipo de servicio turístico a un reglamento. Es decir, el legislativo va a renunciar a su potestad y se la va a entregar al reglamento, lo cual, si bien puede parecer en principio no adecuado, dada la evolución tecnológica creo que es correcto, porque si uno lee la definición de prestador de servicio, por ejemplo, de servicio de alojamiento turístico, Airbnb no estaría regulado. Pero si uno lo establece en el reglamento, quizás en una de esas puede quedar incorporado, como lo han hecho otros países por lo demás. Me falta dentro de los tipos de turismo que se plantean, está el turismo aventura, el turismo social, el enoturismo y el ecoturismo. Una modalidad muy interesante y creciente en el mundo y que aquí lamentablemente por no estar establecida en la ley no tiene instrumentos de fomento, es el turismo rural, que me parece que es muy interesante como un desarrollo, sobre todo el tema regional. Y luego, respecto de la institucionalidad, me permito hacer una sugerencia. En el artículo 7, en el párrafo 2, se crea el Comité de Ministros de Turismo. Cuando la página 6 del comparado, el artículo 7. Y cuando se establece la creación,
se dice lo siguiente, dice, creas el Comité de Ministros del Turismo, en adelante, comillas, el comité, cuya función será, a través del ministro presidente del mismo, asesorar al presidente de la República en la fijación. ¿Cuál es el punto? Cuando uno crea un comité y va a decir cuál es la función, yo sacaría rápidamente lo del ministro de Economía, porque además, primero, eso se repite en el artículo 8. En el artículo 8, más adelante, cuando se dice cuáles son las funciones del comité, dice, corresponde al Comité de Ministros de Turismo, 1, proponer al presidente de la República, por intermedio del ministro de Economía, Fomento de Turismo, los lineamientos generales. Primer punto, yo sacaría al ministro de Economía de la primera parte para que quedara una redacción mejorada en ese sentido. Y en segundo lugar, mi experiencia con estos comités de ministros tan amplios es bastante mala, digamos, para decirlo de manera elegante. Porque los ministros no tienen tiempo de ir y porque además le dan poca pelota, digamos, a los temas, porque están preocupados de sus respectivas agendas. Entonces es muy difícil. Lo que debiera ocurrir es que si uno va a hacer un comité de ministros, primero lo acotara. Yo pondría, en mi idea, al ministro de Economía, Fomento y Turismo, por cierto, al de Bienes Nacionales, porque ahí están los parques, etcétera, al ministro de Medio Ambiente, porque va a estar el Servicio de Biodiversidad, y el de Cultura. ¿Por qué? Porque además, más adelante, dice que dentro de las alternativas que tiene este comité de ministros, dice, podrá invitar a participar con derecho a voz a otros ministros. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Si nosotros los ponemos como integrantes a todos estos ministros, el quórum para sesionar es muy alto y por tanto la posibilidad de fracaso es alta, o bien que empieza a funcionar con puros subrogantes, lo cual al final del día no le da el sentido que tiene el comité de ministros, es que haya, comillas, poder sentado en la mesa, ¿no? Es una sugerencia. Y otro elemento que también me parece relevante a este respecto es que dice que el comité además va a estar integrado por el subsecretario de Turismo, quien subrogará al presidente del comité en ausencia, que me parece correcto. Pero después, y ahí creo que hay una confusión, dice más abajo, dice, el subsecretario de Turismo prestará al comité el apoyo administrativo, o sea, el director ejecutivo, no está muy bien. Pero en el caso de producirse la subrogación del subsecretario por el ministro, quien asume esa dirección ejecutiva es el director del Servicio Nacional. Pero eso no tiene ninguna lógica institucional. No tiene ninguna lógica, porque resulta que el director nacional es un ejecutor de políticas públicas y no un diseñador ni planificador de las mismas, así que yo lo sacaría. Ahí tiene que subrogar quien subroga legalmente a la subsecretaria o subsecretario. Eso es. Gracias. Antes de dar la palabra al senador Elizalde, voy a reforzar 3 cosas que ha señalado el senador Arboe. Uno, el tema del servicio y el Cernatur y la subsecretaría. Yo no voy a entrar a los orígenes de esta discusión. Más bien creo que deberíamos recoger la experiencia y ver qué posibilidad hay de no cometer ese error en esta oportunidad, ¿ya? Y ver con el Ejecutivo cómo están las conversaciones y relaciones con, al final del día, los funcionarios, que es súper importante. Porque yo creo que obviamente hay un temor legítimo y lo importante es que aquí se trabaje en pos de mejorar y no dejar a nadie en la calle por una decisión de esta naturaleza. Segundo, respecto del Comité de Ministros, lo viví en el Comité de la Infancia, un desastre. Los ministros no van. Y no van no porque no les interese el tema, sino que con sus temas tienen suficiente. Y finalmente el Consejo no funcionaba. Y funcionaba con segundos, terceros y cuartos. Y no cumplía el rol. Y ahí, además de la norma que existe de poder invitar, que es la que señala el senador Arboe, debiera haber una que dijera, podrá solicitar ser invitado, porque efectivamente puede que haya un tema que a un ministro o a un sector le interese y lo quiera plantear en el Consejo. Entonces, que exista para los dos lados. Y en el tema de los tipos de turismo, yo no creo que hay que agregar otros. Lo que ha hecho Perú con la gastronomía, está ahí, porque en esto está solo el tema del vino, pero Perú se transformó en la capital gastronómica del mundo por lo que hizo en gastronomía. Y el turismo deportivo y el turismo de intereses especiales, que son turismos que no están consignados y que creo que tenemos que ampliar. De qué manera consignamos todas aquellas áreas donde nosotros tenemos características que nos hacen privilegiados y que obviamente le ponen un plus al desarrollo del país. Ahora, yo entiendo que todo esto va a ser por la discusión en particular. Senador Elizalde.
Yo pensé que era la ciudad. Sí, quisiera felicitar a la subsecretaria por su exposición. Por cierto, manifestar nuestra disposición de avanzar en la tramitación de este proyecto para perfeccionar la institucionalidad que existe en materia turística en Chile. Yo creo que uno de los problemas que existe en nuestro país es que efectivamente la creación de servicios especializados existiendo subsecretaría y a veces al revés, subsecretaría existiendo servicios especializados, ha hecho que existe una confusión de funciones, sobreposición de funciones que hace que la institucionalidad no funcione adecuadamente. Y por tanto es necesario que todo el cuerpo normativo sea coherente con un dato básico, que es que al Ministerio y a la Subsecretaría le corresponde el diseño de las políticas y a los servicios, y en este caso al Servicio Nacional de Turismo, que le corresponde la implementación. Sin lugar a dudas que es imprescindible que haya un diálogo, que exista una coordinación mínima, porque el diseño de política sin la experiencia práctica de cómo se implementa y la implementación que nos sirva para perfeccionar el diseño de política, al final no contribuye a tener buenos resultados. Por tanto, estando claramente diferenciadas las funciones, debe existir mecanismos de coordinación y diálogo entre ambas. Por cierto, con la subordinación que existe entre una institución y otra. Lo segundo es que yo comparto que efectivamente el Comité de Ministros tiene que conciliar con dos principios. El primero, que sea efectivamente un encuentro con autoridades de alto nivel con capacidad de decisión, que no posterguen definitivamente las decisiones que son imprescindibles para fomentar el turismo en nuestro país. Y por tanto, obviamente, el que se incorporen los ministros tiene sentido. Pero un comité muy extenso que se reforma una especie como de cumbre de ministros, una especie como de gabinete paralelo para discutir estos temas, tiene la complejidad que al final no se reúna nunca resuelva, que envíe representantes sin capacidad de decisión y que por tanto no se cumple el objetivo deseado. Y por tanto hay que conciliar ambos principios, que quienes concurran a las sesiones del Comité de Ministros tengan poder de decisión, pero al mismo tiempo que este sea un organismo que se pueda reunir con la periodicidad que así exija la realidad, por decirlo de alguna manera, que así exija las demandas que tengamos en esta materia, las necesidades que tengamos respecto del turismo en Chile. Y por tanto, claro, la periodicidad puede ser incluso más intensa en determinados periodos, independientemente de que se establezca tiempo de periodicidad mínima para este comité. Y reitero, con quienes puedan tomar decisiones, pero que el hecho que sean tantos representantes de alto nivel del gobierno al final signifique que sea un comité que no cumple la finalidad práctica por la cual fue creado. Senador Galilea, y con eso terminamos. Voy a hacer un planteamiento a la comisión y seguimos. Gracias, presidenta. Yo quiero hacer 3 comentarios. Yo encuentro que este proyecto, si bien comparto todos sus objetivos, es de una institucionalidad profundamente complicada. Está lleno de comités, subcomités, gente por todas partes. Como digo, yo soy un hincha siempre de lo simple. Lo simple tiende a ser bueno. No hay por qué estar compartiendo responsabilidades. Si el Ministerio de Economía de Chile es el encargado del turismo, bueno, el Ministerio de Economía tendrá que resolver los problemas del turismo. No tiene por qué estar invitando a todos los demás ministerios de Chile para resolver sus propios asuntos. Entonces yo creo, no, aquí no se me va a ocurrir cómo, pero yo sugiero al Ejecutivo hacer un esfuerzo por tratar de simplificar. Y quizás va por esta vía también, de eliminar esta duplicidad, estas dualidades que ya existen a todo nivel, que el Ceremi Vivienda, que el Servio, que redes asistenciales, que el Servicio de Salud. Porque hay cosas en que se justifica. A mí, aunque no en materia de esto, a mí me encantaría, por ejemplo, que existiera un Ministerio de Planificación en Chile, que podría ser el Ministerio de Transporte, pero que solo se dedicara a planificar infraestructura, de todo tipo, y que el MOP fuera solo ejecutor. Pero eso está al nivel de muy arriba. En el resto, a mí me parece que lo simple y sencillo es que esté en una sola institución. Si es que ya en este proyecto de ley se le está quitando al Cernatur, de hecho, todo el tema de planificación pasa, de hecho, a la subsecretaría, bueno, ¿por qué no hacemos todos juntos? Si no cuesta nada que una sola persona tenga a su división de planificación y tenga, pues si no, es como que después en los gobiernos regionales empezáramos, mira, el gobernador regional solo planifica y va a haber otro gobernador regional o como se llame, que es el que ejecuta.
y uno podría estar eternamente dividiendo. Entonces, lo primero, yo buscaría y haría un esfuerzo, y yo vería con mucho gusto todo tipo de indicaciones que signifiquen simplificar la institucionalidad del turismo en este país. Lo segundo tiene que ver con la zona de interés turístico. Me gustaría que se analizara el tema de qué compromiso significa esto. Realmente, ¿cómo obliga? Nosotros en el Maule tenemos, voy a poner un ejemplo ahí, por ejemplo, el lago Colbún, que es un paradigma de conflictividad entre lo que, quien es el dueño del lago Colbún, que fue creado con cierto propósito, ellos ocupan el lago sin tener en cuenta el impacto turístico que el lago genera. Entonces, toda la lógica dice, oye, Colbún, si yo sé todo tu negocio, todo, pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Desde el 1 de enero, del 15 de diciembre, no sé, hasta el 28 de febrero, mantengamos el lago en cierta cota, que permite un desarrollo turístico, pero fenomenal en la zona, y no me bajé el lago el 20 de enero, porque dejáis a todo el mundo fregado. Entonces, a mí me encantaría que se pudiera analizar de qué manera estas declaraciones de zona de interés turístico generan una posibilidad real al Ministerio de Economía para generar, no sé hasta qué punto, yo sé que aquí conversan muchas cosas, pero al menos presionar para que se lleguen a buenos acuerdos desde el punto de vista ambiental y turístico para el desarrollo, valga la redundancia, turístico de los respectivos lugares. Ese es el segundo tema. Y el tercero, me parece una muy buena idea la creación del Fondo de Promoción Internacional y que los privados también encuentren ahí una manera de que esté clarita con los beneficios tributarios, qué sé yo, para efectivamente que colaboren, cómo se va a usar esa plata, los fondos distintos, porque probablemente, no sé, por las rutas del vino colaborarán para ciertos propósitos, los de las cerezas para otros, qué sé yo. Pero eso me parece que es una muy buena idea y quizás hay que afinar un poquitito más la puntería para que esté clarísimo cómo funciona. Eso es, Presidenta. Gracias, senador Galilea. Quiero agradecer a la subsecretaria, a todo su equipo, la presentación y la disposición, además. Yo solicito que conste que yo no le dije nada al senador Arboe ni al senador Dulan de que tenían que irse, pero solicito autorización a la comisión para poder fijar sesión de ella en el Maule. Espero que no se opongan los senadores Galilea y Elizalde. Para invitar además a todos los operadores turísticos, cámaras de turismo que van a querer opinar sobre esta materia. Y luego haremos una, obviamente, en las otras regiones. ¿Cómo que en qué comuna el Maule? ¿En cuál comuna podría ser? Mira, buen punto. Senador Galilea, ¿podemos hacerlo en Linares? En la ciudad, en la comuna de Las Brujas. No, después lo vemos, pero yo pido autorización a la comisión, fuera de broma, nos están viendo. La verdad es que es una mera coincidencia que no estén los otros dos senadores que tenían comisión para fijar la próxima sesión. Tratemos de ver las agendas, la próxima sesión fuera de Valparaíso, en el Maule, para discutir este proyecto e invitar obviamente a la subsecretaria. Si le parece a la comisión, así se acuerda. A ver, se cumplió el objeto de la sesión, se levanta.